es trabajar en grupo. Para hacer el proyecto hay que hablar con el grupo y decidir a qué persona hace cada paso. Y luego se ponen a hacerlo hasta acabarlo y si están de acuerdo con cómo les ha salido, pues entonces se lo llevan y deciden quién se lo lleva y cómo se lo montan. Esperemos que os haya gustado. Hoy vamos a presentar qué partes tiene un proyecto. Parte 1. Siempre cuando empezamos un proyecto elegimos el tema del proyecto. Luego cuando ya hemos elegido el tema del proyecto, en una hoja en blanco tenemos que escribir lo que queremos saber y qué sabemos. Cuando ya tienes las preguntas de qué sabemos y qué queremos saber, tienes que buscar las respuestas en internet, en móviles, en tablets y etc. Después de todo lo que hemos buscado y la información, hacemos un mural con la información y todo. Después de terminar el mural, podemos enseñarles a los compañeros de clase lo que hemos aprendido y el mural. Hoy os vamos a hablar por qué es bueno trabajar por proyecto. Porque trabajamos en grupo. Porque aprendemos muchas cosas. Buscamos cosas con el iPad. Se lo explicamos a nuestros compañeros. Y leemos cosas sobre el proyecto, por eso es bueno trabajar por proyectos. Hoy os vamos a presentar lo que nos gusta más de hacer un proyecto. Una de las cosas que nos gusta más es escribir, pintar, dibujar, buscar fotos y pegarlas en el mural. También nos gusta trabajar en grupo porque si no sabemos una cosa se lo preguntamos al grupo. Y a la vez que aprendemos nos divertimos mucho. Nos encanta trabajar en proyectos. Tenemos un gran problema. El problema es que nos ha tocado que no nos gusta de los proyectos y nos ha gustado todo. El proyecto puede ser fácil, difícil, divertido, aburrido, largo, corto o como tú quieras. Lo que no nos ha gustado es memorizarnos un trozo del libro o del cuento. Hemos hecho distintas tareas como probar panes, hacer un mural y buscar fotos en internet. Y todo nos ha gustado. Me gusta trabajar por proyectos porque hacen mucho ruido, no me dejan estudiar. Y luego dicen ellos de que yo hago mucho estudiar. Nosotros somos el continente de África. La profesora nos hizo leer un cuento que trataba sobre la bruja de las arenas cantarinas. Después nos memorizamos cada uno un trozo de la historia y la teníamos que decir en voz alta delante de toda la clase. Después la profesora nos dio dos papeles. Uno teníamos que escribir qué sabemos y el otro qué queremos saber. Y la información la buscamos en internet. Y con eso hicimos un mural de África que pegamos fotos de animales salvajes de África y dibujamos un poco.